Señores y señores, un gusto poderles saludar. Mil disculpas por el atraso, pero estoy bombardeado de información. Pero ya estamos aquí, les doy un cordial saludo, bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licenciado, compañero. Buenas noches, licenciado. buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Este bicho no te molesta. Caramba, no le molesten la Esperancita, déjenme atender a clases. Bienvenidos, señores y señores, un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales y estamos ya en la unidad 3, en el tema número 3 de la unidad 8. Estamos ya llegando a la parte final de este proceso educativo. Recuerden que en pantalla obviamente ustedes tienen presentes el formato para recursos. Regálenme solo un segundito nomás. Ya, ahora sí. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Este es el documento correspondiente donde se encuentra anidada su tarea y todas las instrucciones para que puedan desarrollarlo. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 8, Biomoléculas Orgánicas. Son esta primera etapa que nosotros vamos ya a empezar a ver desde el punto de vista químico todos los elementos que nos rodean, cómo que estamos constituidos nosotros y que están constituidos todo nuestro ecosistema, todo lo que nos rodea. Estamos con el tema número 3 ya de la unidad 8, con los temas, la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente actividad? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, cite 10 objetos de su entorno formados por materia orgánica y formados por materia inorgánica. Facilito, nosotros tenemos incluso de nuestra cocina, nosotros podemos sacar una serie de objetos, una serie de cosas que nosotros tenemos, que son unas de origen orgánico y otras que son inorgánicos. Por ejemplo, la vajilla que nosotros tenemos es constituida de arcilla. La arcilla es un elemento y se puede constituir como una característica de mineral, por tanto es inorgánica. ¿Qué tenemos orgánico en nuestra cocina? Las cucharas de madera. Las cucharas de madera son orgánicas. Perfecto, compañera. ¿Por qué? Porque provienen de un árbol y el árbol es un vegetal y es de origen orgánico porque tiene células y tiene estructuras. Y así sucesivamente ustedes pueden ir enlistando 10 objetos, tanto de materia orgánica y de materia inorgánica. De materia orgánica nosotros podemos poner las patatas, podemos poner, qué sé yo, lo que tenemos así. En nuestro entorno tenemos muchos objetos. De igual inorgánica, también dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la sal. Ahora mi pregunta, ¿el azúcar será orgánica o inorgánica? ¿Qué piensan ustedes? Orgánica. ¿Por porque qué? viene de azúcar. Orgánica porque viene de la caña. Perfecto, compañera. Esa es la forma de participar. El azúcar, no el azúcar, está mal dicho eso. El azúcar es de origen orgánico, porque justamente como dice la compañera, ¿proviene qué? Proviene de un vegetal, proviene de la caña de azúcar. Ojo con esa parte. En cambio, la sal sí es inorgánica. La sal sí es prácticamente 100% un mineral. Entonces, ese es una estructura inorgánica. Y así sucesivamente ustedes pueden enlistar una serie de productos que obviamente podemos tener en nuestra casa. La siguiente actividad dice, todos los cuerpos están hechos de materia, indique en qué se diferencian unos de otros. Por ejemplo, todos los cuerpos, dice, están hechos de materia. Obviamente de aquí podemos hacernos referencia a lo anterior.
están hechos de materia, pero son unos de materia orgánica y otros son de materia orgánica. Ahí ustedes tienen que indicar en qué se diferencian los unos de los otros. ¿Cuál es la diferencia entre la materia orgánica y cuál es la diferencia en la materia inorgánica? Y eso nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase y obviamente también tienen en su material de apoyo. Y por último dice, describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin carbono? ¿Podría ser reemplazado por el silicio? ¿Habría la posibilidad? ¿Sí o no? Si es sí, tienen que sustentar su respuesta. Si es no, igual tienen que sustentar su respuesta. Así que ya prácticamente ya saben cómo desarrollar esta tarea que está bastante facilita en el contexto, obviamente, del material que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden, ya saben, Licenciado. mande. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, cuando nosotros, o sea, queremos consultar algo, como aquí dice, cite 10 objetos de su entorno formado por materia orgánica e inorgánica, nosotros eso ponemos en el internet esa pregunta y lo que nos salga, o sea, leemos todo y nosotros, o sea, sacamos nuestro resumen para que no sea, dicen, como dicen, plagiado, ¿cómo es eso, dicen? Compañeras, justamente ustedes van a ver lo que yo estoy remarcando esta parte de aquí. ¿Qué es lo que dice lo que acabo de remarcar y que está en azul? Ustedes pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden buscar en internet, incluso pueden poner esto 10 objetos formados por materia orgánica e inorgánica, y ahí les va a salir una serie de información. Ustedes leen, comprenden, entienden y cogen y hacen su listado y empiezan a completar su tarea. Lo mismo pueden hacer con el resto de preguntas y obviamente esta parte de aquí está puesto para todas las tareas. ¿Cuál es la...? Tema con otros biografías. Otra bibliografía. Sí. ¿Qué es lo que les permite? Ayúdenme apagando ese micrófono, por favor, compañerito. ¿Qué es lo que les permite al estudiante? Hacer un poquito también de investigación. ¿Qué es lo que les induce eso? Pese a que ustedes, por cualquier disposición de pronto en relación al tiempo, ustedes trabajan, ustedes no tienen tiempo para ir a consultar, pero obviamente si es que tienen la posibilidad de hacerlos, les estoy dejando en cada una de las agendas. Eso estaba desde el inicio, que ustedes podían investigar. Esto que dice que pueden sacar o pueden ampliar la información con otras bibliografías significa que ustedes pueden investigar. Pueden investigar en libros, pueden investigar en el internet, pueden utilizar cualquier medio de investigación, obviamente que se relacione directamente con el tema a tratar. Eso obviamente les da esa libertad a ustedes. Obviamente con eso no están solamente sujetos y sustentados a lo que está en plataforma o a lo que yo les doy, sino que ustedes también pueden un poquito también investigar, que es necesario que ustedes obviamente, y ustedes ya van a acabar este proceso educativo de octavo, noveno y décimo, y ustedes ya pasan a primero de bachillerato, y ustedes tienen que tener un poquito una mente investigadora, que ustedes tienen que investigar. Bueno, si el profesor me dijo que la sal es de origen mineral, el por qué, voy a ver si eso es verdad. Entro en internet o cojo un libro, cojo una enciclopedia, algo de ciencias naturales, empiezo a investigar y digo a ver si es verdad o si es mentira lo que me dice el profesor. Entonces, prácticamente para eso sirve eso, para que ustedes puedan ampliar también de acuerdo al criterio de ustedes. Ustedes tienen que formarse también su propio criterio y también su propia información. Eso en función a la inquietud que tiene la compañera. Entonces, ustedes... Otra pregunta, perdón, por favor. Dígame. Ustedes por ejemplo, yo cuando voy a estudiar para los exámenes, empiezo a escuchar su clase, la que nos da, y empiezo a sacar algunos temas, o sea, lo más importante que yo podría sacar, pero licenciado, a veces en las preguntas que usted hace, porque uno consulta en su, o sea, uno ve el material de apoyo y no está eso, donde usted hace unas preguntas, busco con lo que yo saqué de resumen, no está, licenciado, y a veces yo digo, ¿y en dónde estudio? En lo que usted nos mandó a consultar. Eso, dicen, le Ya, prometo que... en relación, yo les he dicho desde el inicio, las 10 preguntas que salen en función de los test son de los 4 materiales de apoyo que ustedes tienen en cada unidad. No los pongo yo en ninguna otra parte.
Y yo le garantizo, si usted tiene una pregunta y me dice, esa no está, yo le busco y le indico en qué parte del material de apoyo está. Puede estar en la primera semana, puede estar en la segunda semana, en la tercera, en la cuarta, cualquiera de ellos. De hecho, ustedes tienen que leer las 4 para poder estar identificados el momento para rendir su examen. No es solamente de uno, no es solamente de dos. ¿Qué es lo que se hace en los videos? En los videos yo les doy del material de apoyo, pero también les doy adicionalmente otro tema adicional, que es de refuerzo en relación del mismo tema. Entonces, el video también les sirve en función de ampliar el tema, de reforzar el tema, pero en sí, las preguntas 100% salen del material de apoyo. El material de apoyo sale. Y si usted me dice que no es verdad, yo le puedo indicar que sí es verdad. De ahí sale. Sino que ustedes tienen que investigar. Hay palabras claves en las preguntas en las cuales ustedes pueden buscar y obviamente ustedes van a encontrar dónde se encuentra la respuesta de cada uno de ellos. Esas son preguntas, las preguntas que se ha planteado y que se viene planteando son preguntas de razonamiento, las cuales ustedes tienen primero que investigar, luego tienen que razonar, tienen que entender y para poder contestar. Gracias, Licen. Me ayudó full. Ya. Entonces, ahí, obviamente, una vez que les he proporcionado cómo tienen que hacer el trabajo, recuerden que el trabajo, ya saben, es 100% escrito. Una cosa adicional antes de proceder a, bueno, continúo y termino con esto y les doy la información al final. Ya saben la rotulación de la hoja, cómo es lo que tienen que hacer en la parte superior, cumpliendo con todos los parámetros y cumpliendo con toda la información solicitada y posteriormente desarrollan el contenido de su tarea. Luego, obviamente, tenemos las recomendaciones en función del contenido, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 8 con el tema la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida correspondientes a la semana número 3, correspondientes a la fecha 1 de abril. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación será hasta el 5 de mayo del 2024, es que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad. Pero recuerden, como les he venido diciendo desde siempre, no se traten de acumular de tareas porque después hacen al apuro y después obtienen malas calificaciones. Es que por favor, traten de hacer lo mejor posible. Ya, una vez que hemos revisado todos estos temas en función de la tarea que ustedes tienen que desarrollar, pasamos al siguiente tema y vamos a ver, obviamente, vamos a ver el material, el material de apoyo que ustedes tienen, perdón, en su aula virtual, lo que ustedes tienen en función de la materia. Y vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Regálenme solo un segundito. Ya, una vez que hemos solucionado ese problema, iniciamos con la explicación correspondiente a este tema. Vamos a ver las biomoléculas orgánicas y en este caso vamos a ver la materia y su clasificación. Dentro de las características en cuanto a la materia y su clasificación, nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias y todo cuanto nos rodea está constituido por materia. La materia es todo aquello que tiene masa, que tiene peso y que ocupa un lugar en el espacio. Se presenta en dos formas, como sustancia pura
o como una mezcla. Esa es la clasificación en cuanto a la sustancia, en cuanto a la materia. Entonces ya saben todos, incluso nosotros, los objetos que están en nuestro alrededor, todos obviamente están constituidos por materia. ¿Cuál es la característica que en relación a la materia? Que tenga masa, que tenga peso y que ocupe un lugar en el espacio. Una pelota, por ejemplo, una pelota de tenis, por ejemplo. Tiene obviamente la masa, porque nosotros la podemos ver, la podemos tocar. Tiene un peso en relación obviamente a la masa y obviamente al ponerlo en determinado lugar ocupa un lugar en el espacio. Y así como el ejemplo de la pelota, obviamente estamos todos, están incluidos todos los seres que se encuentran dentro de la naturaleza. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia, muestra una composición fija y no se puede separar por métodos físicos. De acuerdo con su composición, se clasifica en sustancias simples o elementos químicos o también como compuestos químicos. Una mezcla, ojo, una mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas pueden ser homogéneas, en este caso las soluciones, heterogéneas como suspensiones y también como coloides. Eso es una clasificación en cuanto a la mezcla y en cuanto, obviamente, a las diferentes sustancias que se pueden derivar de las mezclas. Aquí nosotros tenemos un pequeño cuadro, un cuadro sinóptico, un cuadro conceptual, en el cual nosotros vemos o podemos ver la materia. Ya visto desde un punto de vista un poco más técnico, la materia se clasifica en sustancias puras y también se clasifica en mezclas. En relación a las sustancias puras, son composiciones constantes, mientras que las mezclas son la unión física de sustancias. La composición constante puede ser un elemento y puede también ser un compuesto. Cuando hablamos de elemento, está puro en la naturaleza, mientras que, como su nombre lo indica, hablamos de compuestos, es la combinación de dos o más elementos y puede ser orgánicos e inorgánicos. Llegamos a lo que, obviamente, a los elementos orgánicos e inorgánicos. En cuanto a la mezcla, habíamos dicho que es la unión física de sustancias que se subclasifican a su vez en homogéneas y heterogéneas. Cuando son homogéneas, tienen composiciones uniformes, eso quiere decir que son iguales. Y cuando hablamos de heterogéneas, no es uniforme y tiene más de una fase, tiene más de un elemento, tiene más de una subdivisión. Este es el esquema de la clasificación de la materia, justo de lo que habíamos hablado desde un inicio. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los ejemplos de la tabla del agua y de la sal son orgánicos, mientras que el azúcar es inorgánico. Aquí nosotros ya podemos ver. El agua y la sal son inorgánicos, ojo con eso, mientras que el azúcar, ese sí es orgánico. Se los clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción de carbono. Aquí tienen parte de la respuesta que ustedes pueden proporcionar a una de las preguntas de su tarea. ¿Cómo se clasifica o se los clasifica en relación a los orgánicos? ¿Por qué? ¿O cuál es la característica de los componentes orgánicos? Porque poseen una mayor composición en cuanto a este elemento importante que es el carbono. En su composición es así que el azúcar tiene 12 carbonos dentro de su estructura química, dentro de sus átomos, dentro de su molécula, obviamente está constituido por 12 niveles de carbono. Y nosotros ya vamos a ver más adelante cómo están constituidos todas estas actividades. Las propiedades de la materia orgánica e inorgánica. Cuando hablamos de propiedades son las características más relevantes, así como nosotros podemos ver las características de una mujer, por ejemplo. Ahí nosotros empezamos a resaltar la belleza de los ojos, de la nariz, de la boca, del cabello, de sus curvas, así. Igual, acá en las propiedades, la materia orgánica e inorgánica prácticamente son todas las características más relevantes en relación a la materia orgánica e inorgánica. Distinguimos dos tipos de materia. La primera, la materia orgánica. ¿Basada en qué? Ojo, la materia orgánica está siempre basada en este elemento, que es el carbono y que conforma la vida. De hecho, nosotros también estamos, obviamente, constituidos, nuestras células tienen una base estructural basada en este componente que es el carbono.
y nosotros necesitamos de este carbono para poder sobrevivir, y nosotros los estamos constantemente absorbiendo a través de la carne de pollo, de la carne de res, de las manzanas, de las patatas, del apio, de los pimientos, del tomate, todos están constituidos por carbono, todos tienen una estructura de carbono y nuestro cuerpo necesita este componente que nos permite desarrollar la vida, que nos permite estructurar una serie de actividades celulares que tiene nuestro organismo. En cuanto a las estructuras inorgánicas, no está basada en el carbono. Esa es una de las características. En las orgánicas tiene carbono, pero acá, en las inorgánicas, no posee carbono. Sin embargo, moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen, pero en muy bajas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o también es inorgánico. Vamos a ver la siguiente tabla. Y tenemos aquí los parámetros para determinar si un elemento es orgánico o si es un elemento inorgánico. Y para ello, dentro de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta es la solubilidad, la conductividad y el estado físico a temperaturas ambientes. Cuando hablamos de solubilidad, significa el nivel para disolverse en determinados líquidos, en determinadas sustancias. En relación al orgánico, suele ser insoluble en el agua, pero soluble con solventes orgánicos. Eso quiere decir, por ejemplo, si le ponemos un trozo de madera que es orgánico, no se va a disolver, no se va a disolver con el agua, pero en el inorgánico es fácilmente soluble en el agua. Si nosotros ponemos una cuchara de sal, una cuchara de bicarbonato, que también es inorgánico, fácilmente se va a diluir, fácilmente se va a deshacer. Ese es el nivel de solubilidad. En cuanto a la conductividad significa a la electricidad, significa al calor, al frío. Entonces, ese es como el parámetro para poderlos identificar. En relación a los orgánicos, la conductividad es totalmente aislante. Es por eso que ustedes les dicen, para los de pronto son radiotécnicos, para los que saben algo de electrónica, para los que componen, están dentro de esta estructura de reparación de celulares, ¿qué es lo que dice? Los elementos, la mesa de trabajo, ¿de qué tiene que estar constituida? De madera, porque la madera es un aislante. Nosotros estamos cargados justamente por el carbono y por otros elementos, nosotros tenemos una energía estática, la cual está constantemente. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando nosotros nos colocamos alguna prenda de vestir de lana, estamos puestos todo el día, nosotros no nos fijamos, pero nosotros generamos una fricción entre nuestro cuerpo y la prenda de vestir, la ropa, ¿no es cierto? El momento que nos sacamos, ¿qué sabe suceder? Por lo general, ¿quién ha visto? ¿Quién ha sentido? Sale unas chispitas como de electricidad. Exacto, es justamente porque hay polos, hay átomos en cuanto a la materia, a la calidad del producto de la ropa y también hace contacto con con la electricidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces constantemente estamos botando energía. Es por eso, por ejemplo, hay veces tocamos determinados metales. Por ejemplo, y a mí me ha sucedido, por ejemplo, pese que es inverosímil, por ejemplo, yo me bajo del vehículo y le toco, por ejemplo, la puerta. Y bueno, en vehículos un poquito antiguos tienen las chapas, las manijas tienen de metal. Y muchas de las veces usted topa y le salta un poco de electricidad, como dice la compañera. Entonces, eso obviamente es parte de nuestro organismo. Regresando a las características para poder identificar si un organismo es orgánico o inorgánico. Una de las características fundamentales en función de la conductividad es que la estructura orgánica es totalmente aislante a cualquier tipo de electricidad, de temperatura, es totalmente aislante. Mientras que el inorgánico, ese sí es conductor. Por ejemplo, si en el agua le colocamos una cuchara de sal y nosotros le ponemos un cable, obviamente que entrecortado, que obviamente esté en contacto con electricidad, eso le va a permitir dar una continuidad, por más que no haya el contacto directo con el cable, y obviamente pero está sumergido en el agua salada y eso le va a dar una conductividad. Ambos son elementos inorgánicos, tanto con la sal como el agua. Y esto obviamente son conductores de electricidad. Y así vamos a tener una serie de elementos que obviamente tenemos en la naturaleza. En cuanto al parámetro estado físico de temperatura al ambiente,
Los orgánicos normalmente son líquidos o gaseosos al ambiente, mientras que los inorgánicos son normalmente sólidos. La sal se encuentra en estado sólido, determinados componentes de determinados minerales están sólidos en el ambiente, mientras que los orgánicos siempre van a estar en estado líquido o también van a estar en estado gaseoso. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica y también de inorgánica. Los dos son fundamentales para poder sobrevivir. Es por eso, por ejemplo, a las mujercitas, por ejemplo, hablando del calcio, el calcio artificial, el calcio en función de medicina química. Ese calcio es artificial, ese calcio es un elemento inorgánico, pero nuestro cuerpo necesita, qué sé yo, los huesos, nuestro esqueleto óseo se va desgastando y necesitamos de este mineral. Entonces es fundamental. Nuestro cuerpo y el cuerpo no solamente de nosotros, de todos los animales, tanto de flora y fauna, necesitan de materia tanto orgánica como inorgánica para continuar desarrollando las actividades. En cuanto a la materia orgánica, ¿qué es la materia orgánica? Son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también pueden estar compuestos por fósforo, azufre, flúor, entre otros en menores cantidades. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son totalmente bajos, contienen enlaces covalentes. Eso en cuanto a la estructura de los átomos. En cuanto a la materia inorgánica, se produce en relación química en la naturaleza, la conforman las combinaciones de los elementos. Puede contener carbono, pero en bajas proporciones. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corrientes en medios acuosos, sus puntos de fusión y ebullición son totalmente altos. Se encuentran en minerales, sales, agua, entre otros elementos. Los vegetales transforman materia inorgánica en orgánica. Esos son los organismos autótrofos. ¿Por qué se les considera a los vegetales organismos autótrofos? Este proceso de la autotrofía, por decirlo de otra manera, es la capacidad de que ellos pueden sintetizar, pueden transformar su propio alimento. No necesitan de consumir a otros seres, como lo hacemos nosotros, que en este caso nosotros nos consideramos como heterótrofos, pero en este caso la característica fundamental de los vegetales es ser autótrofos. A ellos no le damos de comer pan, no le damos de comer o necesitan devorar a otros animales o a otras plantas para poder sobrevivir, pues ellos solitos fabrican su propio alimento. Es la característica y por eso se los denomina organismos autótrofos. En cuanto al carbón y sus propiedades e importancias para la vida, después del oxígeno y el hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos. Y aunque no se encuentran en cantidades representativas en el planeta, están presentes en minerales como las rocas, en la atmósfera, como en el CO2 y en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas del carbono, el carbono es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas. Carbono amorfo, cristalino, en forma de grafito o también en forma de diamante. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes, tales como son poco solubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos, no conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados, reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus 4 enlaces. Aquí nosotros podemos ver el átomo, cómo está estructurada, la estructura del átomo del carbono y del diamante y del grafito, cómo están estructurados. Aquí podemos ver los neutrones, podemos ver los protones, cómo están estructurados. Tenemos los verdes son electrones, el rojo es protón y el plomo es el neutrón. Esos son en cuanto a la estructura del átomo, en este caso del carbono. ¿Cómo se los presentan? Puede ser en diamantes, pueden ser en carbón, pueden estar presentes. En cuanto a las propiedades químicas, la principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica que permite que forme 4 enlaces covalentes simples muy estables e igualmente podría crear enlaces doble e incluso triples.
De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales, formados en su mayoría por hidrógeno, en su representación gráfica la H mayúscula, el oxígeno la O mayúscula y el nitrógeno la N mayúscula. Esas son letras que ustedes van a encontrar en la tabla periódica de los elementos. De ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas. En cuanto a la importancia del carbono para la vida, junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas orgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por el carbono, eso es funcional, y tienen funciones muy diversas que los seres vivos, dentro de los seres vivos, tales como estructurales, energéticas, de control en relación metabólica, entre otras actividades. La actividad está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto dentro de la estructura biomolecular, que nosotros ya iremos viendo más adelante. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por el carbono. Entonces aquí también tienen una parte en función, tienen que leer y entender en función a una de las preguntas que ustedes tienen ahí. Obviamente que se hablaba sobre el silicio. Obviamente aquí tienen parte, yo ya les voy indicando dónde se encuentran las respuestas a sus tareas. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por el carbono. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse con otros átomos debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras. Y por último, uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono que veremos en las siguientes clases, que permite el flujo del carbono de productores a consumidores y descomponedores que nosotros ya vimos en las pirámides tróficas y obviamente que también vamos a recrearlos aquí en el ciclo del carbono. Estos son el tema que nosotros hemos tratado o los temas que nosotros hemos tratado en función a esta etapa, a esta conceptualización en relación a la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono y sus propiedades e importancia para la vida. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Una feliz noche. Gracias, Licen, que Dios lo bendiga. Gracias, licenciado, de igual manera. Buen fin de semana. Feliz de semana, bien. Gracias, licenciado, que lo bendiga. Ah, cierto, compañeros, antes que se me termine la clase, ya están calificadas la mayoría de las tareas desde la unidad 1 hasta la presente fecha. Revisarán y los que tienen menos a 7, por favor, repetirán las tareas para poderles volver a calificar y obviamente que tengan todas sus notas en buen estado para que puedan pasar al siguiente nivel. Eso como una última recomendación. Una pregunta. Mande. Yo todavía no hice los exámenes y no me sale la plataforma. Eso ya no puedo ayudarles yo, sino directamente con secretaría. Muchas gracias. Pase bien. Igualmente.